Estamos con María Arroyo, que es profesora de SAM, para ver justamente este tema. ¿Cómo se prepara el Perú para enfrentar el friaje? Mari Moyo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, qué gusto, Carlos. Nos estamos preparando verdaderamente porque, como hablábamos con el corresponsal de Arequipa, que hablaba de la lamentable muerte de más de 1000 cabezas de alpaca en las zonas altas de Arequipa, es una situación que se repite todos los años, ¿no? Y todos los años se hablan de las supuestas soluciones, como los abrigos, el forraje, temas veterinarios para fortalecer al ganado e incluso abrigar a las personas, pero siempre hablamos de muertes, de decesos, de zonas no atendidas, ¿no? Sí, efectivamente, buenas tardes. Nosotros, como parte de un proceso de gestión del territorio, tenemos que entender un poco que la intervención en cada territorio no puede ser igual, porque nosotros tenemos distintos territorios con distintas características climáticas. En primer lugar, nosotros en esta época, desde junio hasta septiembre, vamos a tener una característica propia para la zona de selva, que es el friaje. El friaje. ¿No? Y las temas de heladas para la sierra. Entonces, y también se pegan a la costa, ¿no? Las heladas. Entonces, la idea es entender qué hacer en cada uno de los fenómenos y en cada característica territorial, ¿no? Entonces, un tema importante que a mí me parece que el país ha empezado a tomar con bastante seriedad es haber elaborado por primera vez un plan nacional multisectorial para enfrentar las heladas y el friaje. Y que este plan no es un plan del corto plazo, sino del 2019 al 2021. Y que tiene un enfoque multisectorial. Ha sido lanzado a través de distintos eventos en varios departamentos en el país por distintos ministros, porque justamente cada ministerio tiene que hacer una acción concentrada en ciertos territorios. Entonces, desde esa perspectiva... ¿Esto se ha hecho con metas medibles? O sea, al 2020 tengo que llegar hasta aquí, al 2021 hasta acá. Están fraccionando un número de metas por año. Correcto. ¿No? Pero la idea es entender que probablemente estas metas son mucho menores que la gran cantidad de población a la que hay que atender y el fenómeno al que hay que ir entendiendo como producto del cambio climático también. Entonces, primero veamos, por ejemplo, que estamos hablando de intervenciones articuladas, que es algo que cambia en el discurso de la política. Correcto. ¿No? Cambia el enfoque de hablar desde mi visión como Ministerio de Salud o Ministerio del Desarrollo Social o Ministerio de Vivienda, a hablar con una acción concertada como todos los ministerios en un solo territorio, con un solo análisis de riesgo a partir de un mapa climático. Bueno, porque además a veces se superponían, se gastaban recursos en actividades que ya un ministerio estaba haciendo y la hacía el otro. O sea, había que organizar primero el asunto, ¿no? Ese es un esfuerzo que yo creo que hay que saludar en el gobierno, ¿no? Se ha tomado un espacio para hacer este plan y para articular distintas miradas y enfoques y perspectivas y entender, por ejemplo, que la atención de la familia no solamente es frazadas o alimentos, y que eso es temporal y es atención de la emergencia. Lo que hay que entender es el antes, que es la prevención. Y lo otro que involucra también este modelo muy importante es que no solamente se concentra en acciones articuladas, sino también en acciones sostenibles. Por ejemplo, hemos dado un gran paso de ir desde las frazadas y de los alimentos a entender, por ejemplo, que necesitamos casas con confort térmico. Correcto. Y ese confort térmico significa que nosotros podamos, a través de condiciones térmicas, elevar entre 10 y 15 grados la temperatura, porque es más o menos ese nivel de temperatura que es el que baja en la temporada de helada o en el friaje. Entonces, a distinto tipo de condiciones de disponibilidad de materiales, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene dos tipologías de vivienda con confort térmico, uno con ladrillo y otro con adobe. Y son tecnologías que ya se han validado y se han ensayado como producto del conocimiento y de la investigación. Pero también tiene el MIDIS otra tecnología que también está validando, y la idea es que el gobierno a nivel nacional ha dividido el país de qué manera focalizar la intervención.
Esa focalización va a permitir que no solamente en un territorio actúe el Ministerio de la Inclusión Social, sino también el Ministerio de Vivienda con agua y saneamiento, por ejemplo. Claro, ¿no? que generan graves problemas de salud. Así es. Y que también se intervenga, por ejemplo, con la vacunación para que tengamos protección contra el neumococo y entonces protejamos la salud de la vida de las personas y sobre todo de poblaciones más vulnerables. Porque en este fenómeno hay que entender que hay un ciclo de vida que hay que atender. Una cosa es atender a niños, otra cosa es atender a adultos, ¿no? Y lo otro es la población adulta que está en edad de trabajar, que también necesita ser atendida porque es afectada. Pero no solamente es la vida de las personas, es también los activos. Los activos de la gente, que usted decía, por ejemplo, qué hacer desde un enfoque preventivo para poder proteger la producción agrícola. Claro, que la helada la quema. Así es, ¿no? Ahí produce un estrés a nivel de las plantas y estas heladas hacen inviable cualquier sistema productivo, pero también tenemos la muerte de los animales por falta de cobertizos, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué manera garantizamos que se construya infraestructura que de manera sostenida le va a servir a la familia y se va a convertir en un activo? Eso es parte de una acción multisectorial. Yo saludo esa propuesta que hay en el plan. Yo he revisado con bastante detenimiento el plan. Yo soy una especialista en planificación y en desarrollo territorial y además soy una experta en todo lo que es gestión de riesgo de desastres. Y vengo abogando porque se haga un uso correcto de lo que es el conocimiento científico para la toma de decisiones en política pública. Entonces, los mapas climáticos, por ejemplo, nos han dado ya una idea de dónde van a ser los fenómenos que van a ocurrir, en qué departamentos, en qué provincias, en qué distritos. ¿Cuáles son los que se han priorizado? O sea, los de la zona de la sierra. Los de la zona de la sierra, por ejemplo, Puno. Puno es uno de los departamentos... ¿Están garantizados los recursos, por ejemplo? Porque todo esto cuesta, ¿no? Hay un plan que plantea un presupuesto de 230 millones, por ejemplo, en este presupuesto, ¿no? Y que yo considero que no necesariamente va a ser suficiente. Considero que no va a ser suficiente. Sin embargo, es gradual el proceso. Y hablo de sostenibilidad, ¿por qué? Porque creo que si vamos pensando en prevención, si este año se construyen, por ejemplo, 50.000 casas, esas casas ya van a servir no solo para esta temporada, sino para la siguiente. Claro, eso es un problema que se soluciona en el tiempo. Podríamos ir sistema acumulativo, cerrando la brecha que tienen muchas familias del Ande, por ejemplo, o de la selva peruana, y que no tienen este sistema de protección vital. Eso por el lado de las casas, pero por el otro lado es el tema de los cobertizos. Nosotros tenemos Huancavelica, tenemos Ayacucho, tenemos la Sierra de Arequipa, tenemos la Sierra de Puno, donde nuestras familias, sus activos principales están en la ganadería que está por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, INAGRI, que es el Ministerio de Agricultura, coordina todo este sistema también para que las familias puedan garantizar que sus animales no mueran? Claro, que son de lo que viven. Así es, ¿no? O sea, Entonces, y arruinas la economía familiar si es que pierden las cabezas de ganado. Así es. Entonces, yo siento que hacia ahí hemos avanzado en por lo menos entender con claridad que tenemos que pasar del discurso de la respuesta, de la demanda que se da en el desastre, a pasar al tema de la prevención. Claro, pero falta de recolectar avanzar. Frazadas, ¿no? Falta avanzar. Creo yo, por ejemplo, que es fundamental pensar en módulos educativos, porque no podemos mandar a los niños a la escuela en el Ande cuando hay helada o cuando hay friaje y los colegios no tienen ningún sistema de confort térmico. Y cuando se tienen que trasladar además grandes distancias para llegar a la el nivel de escuela, exposición, ¿no?, es muy alto. Entonces, estamos pensando en productos, en instrumentos que está creando la política pública nacional a través de los distintos ministerios y que les está dando un nivel de concentración en ciertos puntos de los territorios que van a ser afectados y que los mapas climáticos que ha venido haciendo el CENAMI le está dando la posibilidad al Estado de focalizar. Eso a mí me parece que es un paso muy en serio en la política, que nos va a permitir hacer corrección de lo que estábamos haciendo, de cambiar del enfoque de la recuperación a pasar al enfoque de la prevención. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. El tiempo se nos queda corto, pero bueno, por lo menos nos ha dado un aliciente, que el plan está y ya empezando a ejecutarse, así que esperemos que el 2021 no tengamos que reportarlo. Sí, yo creo que ahí también hay que añadir
de que es necesario que no se entienda que el plan le corresponde al gobierno nacional nomás. O sea, aquí el gran reto es no solamente desarrollar tecnología para los otros servicios como educación, como salud, cómo vamos a llegar con esto, cómo vamos a llegar a proteger mejor los cultivos, la programación del sistema agrícola, el sistema productivo agrícola. Tiene que ver también con la participación del gobierno regional, del gobierno local, y eso en el país es una gran debilidad, la articulación intergubernamental. Perfecto. Muchísimas gracias a usted. Mari Moyo ha estado con nosotros en el bloque económico.